¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otra edición de WWE en español. Les saluda Carlos Cabrera. Esta semana en SmackDown tuvimos el regreso del campeón universal, el jefe tribal Roman Reigns, luego de merecidas vacaciones después de su triunfo apoteósico sobre la vez encarnada Brock Lesnar. Pero Roman Reigns se topó con malas noticias, no estaba muy contento que digamos, porque como recordamos la semana pasada, los primos del campeón universal interrumpieron la ceremonia en la cual el Rey Woods estaba ordenando como caballero a Kofi, y esa situación llevó a un combate entre los dos equipos en el cual el Rey Woods y su caballero Kofi lograron imponerse a los actuales campeones en pareja de SmackDown, los Usos. Por ende, Roman Reigns no estaba muy contento que digamos con sus primos, y especialmente estaba más molesto con Jimmy, quien fue el que recibió la cuenta de 3 en ese combate contra The New Day. Sin embargo, Jimmy Uso le dice al campeón universal que él está dispuesto a enmendar sus errores. Y en ese momento irrumpe The New Day, pactando o quizá ofreciendo un reto inmediato, el cual fue aceptado por Roman Reigns a nombre del linaje, en el cual se enfrentaban el Rey Woods y Jimmy Uso. Este combate entre el monarca, el Rey Woods y Jimmy Uso es de capital importancia y mucho en juego. Si pierde el Rey Woods, va a tener que reconocer al jefe tribal, al campeón universal Roman Reigns. Pero si pierde Jimmy Uso, entonces él va a tener que arrodillarse frente al Rey. Vamos a ver qué sucede en ese combate. Otra vez ataque aéreo por parte de Jimmy Uso. ¡Oh! ¡Qué par de botas le pusieron en la quijada! ¡Oh, no, Dios mío! Toca de espaldas, el dominio hacia el frente, el Rey Woods, 1, 2 y no, tampoco. Y le mostró el cuerpo completo. Le bloquean la patada. Jimmy, piquetes a los ojos brutalmente aplicados para el Rey Woods encima. No, pero de bien, Jimmy. ya ganó, señora. Y Kofi distrae al árbitro, 1, 2. Y ahí está la trampa de Jay. No. La bota sobre el cuerpo de su hermana. El árbitro se dio cuenta y suspende la cuenta precisamente, y va al ataque ahora. Lo agarró, Se engancha con cruza y todo. 1, 2 y la victoria. ¡Qué asco! Es el Rey Woods. ¡Qué asco! Disculpen que lo diga de esta manera, pero uno no puede salir por la calle tratando de ser el bueno de la película cuando el fondo es el más villano, en el fondo es el más vil, en el fondo es el más tramposo. Y se Eso lo dije. lo podemos resumir de la siguiente manera. La trampa de Jey Uso la vio el árbitro. Lo que hizo Kofi no lo vio el árbitro. Así que esa es la situación. O sea, Ladrón que roba, ladrón tiene 1000 años de perdón. que no importa cuántas pillerías ustedes hagan en la vida, si nadie lo ve, están bien hechas, háganlas. No, ni yo, que siempre proclamo que el mundo es de los vivos. ¡Oh! Segunda semana consecutiva que queda derrotado el linaje. Y a manos Cabrera, del monarca, Cabrera, precisamente, el Rey Woods. eres el animador en más idiomas, en cualquier lengua que exista en este planeta, que tiene programas hechos en WWE. Tú no puedes decir que esto es una victoria limpia. No te lo puedo permitir. Es que el que comenzó a hacer trampa fue precisamente No me Jey cambie Uso. la conversación. No me cambie la conversación, porque una cosa es una cosa y otra cosa es Mira, otra cosa. lo que tiene que hacer Jimmy es ponerse de rodilla. Eso es lo que ¿Poner tiene de que hacer. rodillas? Pero si te hizo Arrodíllate. trampa. Si te hizo trampa, te agarró el pantalón, te agarró hasta la cédula de identidad. Ante el Rey Woods y aparece Roman, la derecha del superhombre. Salió volando la corona y acaban de noquear al Rey Woods. Yo sabía que no se iba a Y ahora arrodillar. están atacando Jimmy Jey Uso a Kofi, al caballero Kofi Kingston. Claro que no se iba a arrodillar. Claro que no. ¿Cómo lo iba a hacer? ¡Wow, qué lluvia de pisotones! ¿Tú piensas que nuestro jefe tribal va a permitir que estos hombres se burlen de ellos? Y dirigiendo la orquesta del campeón universal, aplácelo. El Rey Woods ahora al ataque. Derechas y derechas y derechas en la cabeza del campeón universal Roman Reigns, que empuja al monarca. Doble super patada a la quijada para el Rey Woods, cortesía de Jimmy Jey Uso. Un hombre que está fuera de liga, ha vencido todos los más grandes por su campeonato universal. Ay, Xavier, por favor, ubícate. Y ruge Reigns. Ahí viene lanza brutal para hacer Kofi Kingston. Amigos, el que se pone zapatos apretados tiene que estar preparado para que le salgan ampollas. Nunca lo olviden. No le gustó que cayese derrotado Jimmy Uso a su primo, el campeón universal Roman Reigns. No, lo que no le gustó fue que le hicieran trampa al primo para que los otros pretendieran O que sea ganara. que Jimmy
y Jay sí podían hacer trampa. Qué brutal castigo a la pierna ahí Carlos. de Kofi Kingston. Kofi se encargó de entretener al árbitro para que no llegara tiempo a contar. Después, Jay ayudó. Y no, señor, ¿qué tal lo que hizo Jay desde afuera? Y aquí se combinan, medio cangrejo de Jay. Y la otra pierna sufre tremendo impacto, cortesía de Jimmy Uso. Sí, la mano derecha del Rey como que no va a funcionar por un buen rato. Creo que el Rey va a estar sin esa mano derecha. Y aparte de todo eso, el campeón universal estaba triturando en el cráneo al pobre Ray Woods. Bueno, y además se encargó de que viera muy bien lo que le estaba pasando a su gran amigo Kofi para que sepan todos en SmackDown lo que sucede cuando se meten contra el linaje. Y bueno, la próxima semana te voy a demostrar lo que pasa cuando me hacen trampa. Luego de la paliza que el Ray Woods recibiera a manos de Roman Reigns, es sorprendente que el propio Ray Woods quiera estar en el mismo ring otra vez con el campeón universal. Pero familia, eso es exactamente lo que vamos a tener en el próximo SmackDown. Será forzado el Ray Woods a reconocer a la cabeza de la mesa. Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esta es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas van a caer, los pies van a pisotear, la multitud habrá de rugir y las superestrellas se van a elevar. WrestleMania llama y Dallas dice: ¡oh, infierno! ¡Sí! 2 noches espectaculares de WrestleMania en vivo, Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Esta semana que pasó tuvimos en Raw una singular lucha fatal de 5 para decidir quién se convierte en la primera retadora al campeonato femenino de Raw. Participan Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella, Bianca Belair y la Reina Zelina. Cosa curiosa, las que van a participar también formando parte del equipo de Raw en la serie de los sobrevivientes. Pero aquí el asunto es diferente. A todas esas, Doudrop se aparece y le reclama a Bianca Belair, sumamente frustrada, diciéndole cómo es posible que tú apenas tienes aquí 3 semanas como miembro del elenco de Raw y estés recibiendo no solamente una, sino 2 oportunidades titulares, mientras que hay otras como yo que merecemos esa oportunidad. Bianca Belair, por supuesto, no quiso ahondar en el asunto porque tenía que ir al ring para esta lucha tan importante. A todas estas, en ringside, Big Time Bex, tomando nota, quería ver quién se iba a convertir en la primera retadora a su título. ¡Wow! La envía con doble patada. Ahí está la garganta. Rhea sobre la cuerda intermedia. Liv con una hermosa oportunidad nuevamente. Va al ataque. ¡Oh! ¡De frente! ¡Plantado de cara contra la lona! ¡Se va! Rhea, el camino está despejado para Liv. 1, 2 y aparece la Reina Zelina. Por eso es tan difícil esta contienda. Mientras más son, más complicado. Liv de cara contra la esquina, patada para ella. Vamos, vamos, Reina, vamos, Reina, vamos. Muchas Reina, alternativas sí. en una lucha que es una montaña rusa de emociones. Doble rodillazo para Liv, preparando el terreno la Reina Zelina para la victoria. Y vencer además aquí a Liv sería garrafal para la Morgan, que quiere ser, sí, retadora número 1. Preparando el terreno. La rana envenenada, la rana. No, no pasa nada. No. La preparan para el beso de la muerte, pero ahí falla Bianca tratando de alisar las piernas de Zelina para que se gane. Liv patea, Liv la saca del ring. El giro, tremendo beso de la muerte. KO para Zelina. 1, 2 y ¡oh! Doudrop acaba de sacar del ring a Bianca y la casega con el antebrazo en la cara y la manda a comerse el pose afuera. Quedó privada Si Bianca. se trata de causar Y impacto. aprovecha Carmella cubriendo a Zelina. 1, 2. Ahí se le va encima Liv Morgan de costadito. 1, 2 y Liv Morgan consigue la victoria. ¡Qué berenjenal! La ganadora es Liv Morgan. Aprovechó el momento, Cabrera. Aprovechó el momento, fue la más lista. Liv Morgan va a enfrentar a Becky Lynch por el campeonato de Raw. Es la oportunidad más grande para la carrera de Liv Morgan y creo que ha trabajado arduamente para haberla conseguido. Bueno, el que hayas ganado no te convierte en campeón, le está gritando Becky Lynch a Liv Morgan. Este es un Ambas combate sobre la mesa. que el universo va a disfrutar. No sé si tiene lo necesario para vencer a la veterana Becky Lynch, pero ¿saben qué? El tiempo lo contará. Si hay alguien que se merece esa oportunidad es Liv Morgan. Pero es que lo que pasa es que la campeona la mira como gallina que mira sal, como que, ay, tú, de verdad, mi retadora. Sorpresa se da Por la favor, vida. mijita.
Ya lo dije, ha crecido muchísimo Liv Morgan en el ring. Impresionante, familia, el triunfo más grande en la carrera de Liv Morgan. Va en busca del título femenino de Raw enfrentando a Becky Lynch, nadie menos que a Big Time Bex, quien por mucho tiempo ha estado diciendo que Liv Morgan no iba a ser capaz de ganar ese combate. Bueno, así son las cosas. Mientras tanto, cambiando de dirección un tanto, vamos a lo que ocurrió en una lucha histórica la semana pasada cuando por vez primera se enfrentaban en mano a mano el actual campeón de WWE, Big E, y Kevin Owens. Pero cuidado, aparece de la nada Seth Rollins como siempre, removiendo la olla. Por primera vez en la historia, el campeonato de WWE no está en juego, pero sí se enfrenta el campeón contra Kevin Owens. ¿Qué dice? Yo salgo ya esta noche para tu lucha y te ayudo a lograr la victoria. Si tan siquiera piensas por un segundo en tratar de meterte, entonces ya no será más tu asunto. Se va a convertir en el mío. ¡Aquí viene! ¡Hermoso escape de Kevin Owens! Horrenda colisión. Ambos quedaron medio mareados. ¡Ojo! La cobertura, pero la invierte y Biggie gana. No, yo sé lo que estás pensando. Mira, Iga, y lo siento. Y de veras, lo siento mucho. Me disculpo. Kevin Owens trató de capitalizar luego de haber prometido que no lo haría y aún así no pudo derribar a Big E. Kevin Owens esta semana que pasó en Raw estuvo empeñado en convencer al mundo entero de que él no se había dado cuenta de lo que le había hecho Seth Rollins a Big E. Por otra parte, Seth Rollins estuvo diciendo claramente que KO no era otra cosa que un mentiroso. Y esas fueron las palabras precisamente del visionario de la moda antes de su lucha contra Kevin Owens dirigidas a Big E. Big E. Big E. What happened last week Lo que pasó la semana pasada was a plan between me and Kevin. fue un plan entre KO o Kevin y yo. Yo lo siento, fue un plan. Lo planeamos semanas anticipadamente. Yo vine a hablar con Kevin y le dije lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo para que este hombre entienda que no es la cara de Monday Night. Kevin estuvo de acuerdo, yo te di el golpe, él se iba a aprovechar de la situación. Y mira, como dije allá atrás, hombre, tienes que confiar en el diablo que conoces, no en el diablo que no conoces. Yo quiero quedar con la conciencia limpia después de todo esto, porque yo quiero que todos ustedes sepan que yo, a diferencia de Kevin Owens, soy un hombre de integridad. Kevin, tú sabes que eres un mentiroso. Es decir, otra gran mentira. ¿Sabes que estoy diciendo la verdad? Kevin Owens. Estoy diciendo la verdad. Tú lo viste, Cabrera, todo el mundo lo vio. Ellos hicieron un acuerdo. ¿Cuándo? No, Nadie pero me- Dios mío. Toma, dale, que no es nada mío, dale. Por irreverente, por Porque sonó la desgraciado. campana. Que va el visionario corriendo como alma que lleva el diablo. Sí. Quieren probar su inocencia de esta manera. Lo carga, va al frente con él y brutal. Bombazo contra la esquina superior, Pisotón. sufre la nuca. ¡Oh, no! Levantan a Rollins. Bombazo, papá. Viene la victoria. 1, 2 y escapa de la derrota a tiempo Rollins. Y Rollins lo tenía listo, papá, a punto de caramelo para su tremendo pisotón. Pero KO lo conoce muy bien, repito, han sido enemigos por años. Una vez más. Sí. De pisotón a bombazo, papá, y por poco pierde Rollins. ¿Cuántas victorias le ha otorgado esta movida a KO? De un pisotón frustrado casi. Que cae aquí. En el centro del ring, Rollins. Y ahora, una vez más, va al ataque Kevin Y Owens. ese brazo derecho de KO ha estado malo por mucho Patada. rato. Buscaba la paralizadora. Antebrazo brutal en la zona lumbar. Antebrazo en la nuca para Kevin Owens, que prácticamente está noqueado y está fuera del ring ahora. No tan noqueado como la semana pasada, quiere decir él. Mira, está sumamente mareado. Está groggy afuera del ring. KO y lo persigue ahora Rollins. Bueno, pero está muy lejos de donde está Kevin Owens. Ahora el ataque, No para Rollins. siempre. Se impulsan los peldaños y los dos
cayeron sobre una de las sillas de nuestros compañeros de transmisión. Y viste que Biggie se apartó a tiempo. Dijo, esto se está poniendo demasiado complicado en esta La silla posición. donde estaba Biggie, precisamente el campeón de WWE. Se siguen dando aquí. Oh, Kevin Owens impacta sin querer a Biggie y no llegó a tiempo al ring. La cuenta de 10 se produce. Y acaba de perder por conteo de 10 afuera Kevin Owens. Bueno, no solamente Rollins acaba de ganar limpiamente la contienda, sino que vieron como otra vez KO ataca a propósito Mira. a Biggie. Aquí tiene que darle mil gracias a su buena suerte Seth Rollins. ¿Cómo que suerte? Eso es estrategia, Cabrera. Por eso se quedó tanto Amigos, tiempo fuera. por el derecho de ser potencialmente la cara de Monday Night Raw. Aquí se destrozaron esta noche Kevin Owens y Seth Rollins. Sí, pero vamos a bailar otra música, que esta ya me la conozco. ¿Tú viste el empujón que le dio a Biggie? Eso fue intencional, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ah, ahí no hay dudas ya. Ahí no hay dudas ya. ¿Vieron? Se lo dije durante 3 horas, se lo vengo diciendo. No Bueno, yo confíen creo en que KO. toda la emoción aglomerada ¿O sí? acaba de explotar aquí en Kevin Owens. Qué oportuna esta forma de aflorar esa rabia repentina, ¿no? Está castigando brutalmente al campeón de WWE. Lo vuelve a lanzar contra el metal. Y ustedes me dirán entonces quién tenía razón, KO o Seth Rollins. Saquen sus conclusiones. Está iracundo, fuera de control Kevin Owens. Claro, cuando las cosas no salen como él piensa y la gente no cree en sus mentiras, pues se pone como se Sobre pone. todo cuando se veía que ya tenía vencido a Rollins. ¿Cuándo, Cabrera? ¿Cuándo? Le contaron Ahí 10 no afuera. regresó a tiempo precisamente porque Biggie estaba en el camino y por eso ese es el resultado. Por eso está desquitándose con Biggie. Biggie se atravesó accidentalmente en el camino de KO y no pudo regresar a tiempo al ring para evitar la cuenta de 10. Wow, Cabrera, de verdad que como abogado llevarían a todo el mundo preso por tu culpa. Esa es la razón por la cual está atacando Kevin Owens a Biggie. El campeón de WWE estuvo ahí desde el comienzo. Este lo empujó a propósito, pero no salieron las cosas como él quería y por eso se puso como se puso. No es la cara de Raw ni va a ser retador Y número 1. aquí aparecen varios árbitros y dirigentes de la empresa. Y va al ataque otra vez. Pisotón a la cabeza. Cuidado, KO, que las suspensiones están a la orden del día y las multas también. No hay manera de frenarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles serán las consecuencias de ese ataque de Kevin Owens sobre Biggie? Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esta es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas van a caer, los pies van a pisotear, la multitud habrá de rugir y las superestrellas se van a elevar. WrestleMania llama y Dallas dice, ¡oh, infierno! ¡Sí! 2 noches espectaculares de WrestleMania en vivo, Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Familia, y nos estamos acercando a pasos agigantados al momento cuando se vuelven a enfrentar en una cita anual para establecer la supremacía de una marca, las fuerzas de Raw y de SmackDown. Sí, una vez más, vamos a ser testigos de esa lucha ya tradicional y famosa vía eliminación de 5 contra 5. Pero también este año, por otra parte, tenemos una sensacional serie de los sobrevivientes a nivel femenino. Las 5 mejores de Raw contra las 5 mejores de SmackDown. Y familia, todo eso va a tener lugar domingo 21 de noviembre a partir de las 8 p.m. hora del este, 5 p.m. hora del Pacífico. Streaming a través de Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en cualquier otro lugar. Ahora sí nos tenemos que referir a la vitrina de los inmortales que ya se ve en lontananza. WrestleMania va a ser una que va a ser celebrada durante 2 espectaculares noches en el estadio AT&T en Dallas, Texas. Sábado 2 y domingo 3 de abril y ya los boletos están a tu disposición. Ya lo sabes, no te quedes por fuera, tienes que ser parte de la historia de WrestleMania. Gracias por la compañía, los quiero mucho y sigan cuidándose.